Vamos a iniciar la actividad. Buenos días a todas, buenos días a todos. Un placer para mí estar con ustedes hoy compartiendo información. Vamos a estar hoy abordando el marco legal de la ciberseguridad. Jesús Mora es mi nombre. Soy el profesor que va a estar a cargo de este módulo 2. En la parte inferior derecha de la lámina están mis coordenadas de contacto, correo electrónico, teléfono de oficina y teléfono celular. Referir a su servicio cualquier duda, consulta que requieran asociado a este módulo que vamos a abordar. Para mí es un placer atenderlos. Me escriben, yo con mucho gusto les respondo o me llaman. Si no les respondo la llamada de manera inmediata, sencillamente me dejan un mensaje y yo con muchísimo gusto les devuelvo la llamada. Entonces, abordemos el marco legal de la ciberseguridad. Desde el punto de vista técnico, vemos que la ciberseguridad es la práctica de proteger los sistemas importantes y la información confidencial de los ataques digitales, también conocida como seguridad de la tecnología de la información. Seguridad de la tecnología de la información. Las medidas de ciberseguridad o seguridad cibernética están diseñadas para combatir las amenazas contra sistemas en red y aplicaciones, ya sea que esas amenazas se originen dentro o fuera de la organización. Entonces, esto desde el punto de vista técnico, lo que podemos considerar que es la ciberseguridad. Ahora bien, desde el punto de vista criminológico, estamos hablando y vamos adentrándonos paulatinamente en el tema. Vamos a ir viendo, obviamente, que se cometen delitos y que una de las disciplinas que aborda los delitos es la criminología. Entonces, desde el punto de vista criminológico, vemos que la criminología aporta a la ciberseguridad procedimientos desde la base de la investigación, empezando por el análisis de los factores de riesgo y protección desde los tres principios básicos: el delito, el delincuente y la víctima, que son claves para la dinámica criminológica entre factores que se pueden aplicar perfectamente a la seguridad en Internet. Entonces, si bien es cierto que tenemos delitos tradicionales, convencionales, tenemos nuevos delitos de la nueva época, delitos digitales, actividades digitales que por su tipología son consideradas un delito y por ende son abordadas desde el punto de vista criminológico. Ahora bien, en el ámbito académico de la ciberseguridad resalta el papel que deben desempeñar los entes gubernamentales y el sector privado. Es decir, no solamente las instituciones públicas deben desempeñar un papel fundamental en el tema de la ciberseguridad, también las instituciones privadas tienen un rol importante como capacitadores y creadores de una red académica en la materia. Entonces, que las instituciones públicas, las instituciones privadas tienen que fungir, tienen que asumir un rol fundamental, que es el de capacitar a la ciudadanía a efectos de conocer sobre estos nuevos delitos digitales, sobre estos nuevos ataques que se cometen, que la ciberseguridad es la disciplina que ha surgido como especialista en el estudio, en el diseño de medidas preventivas contra estos nuevos delitos. Nos formulamos una primera pregunta: ¿y por qué surge el marco legal de la ciberseguridad? ¿Por qué surge ese marco legal? Entonces vemos que el mismo puede ser entendido como una serie de prácticas legales que tienen como fin proteger los dispositivos tecnológicos, usuarios, servicios, aplicaciones, sistemas de comunicaciones, comunicaciones propiamente dichas y la totalidad de la información transmitida y o almacenada por algún ente o persona ante ataques maliciosos de terceros.
Estos ataques se constituyen en delitos informáticos. Son reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas como tal. Entonces vemos, el marco legal de la ciberseguridad surge para arreglar, para establecer parámetros, para establecer umbrales y definir cuál actividad puede ser considerada como un delito, cuál actividad se realiza fuera de ese ámbito legal que vamos a estar describiendo al detalle en este módulo, y de igual forma vamos a remitirle a través de la plataforma, vamos a cargar informaciones allí para ampliar detalles sobre este marco legal de la seguridad. Recuerden, las leyes desde que el mundo es mundo se han creado para regular la actuación de los seres humanos. Sin un marco legal, sin leyes, se generaría anarquía. Algunas personas pueden considerar que existen muchas leyes y no se cumplen, pero respetando a las personas que puedan tener ese criterio, imaginemos si eso fuese cierto, de que hay muchas leyes y no se cumplen, imaginemos si no existieran leyes. Sería una anarquía total, cada quien hiciera lo que mejor le viniese en gana sin tener ningún tipo de limitaciones. Entonces, son sumamente importantes conocer el alcance del marco legal, en este caso de la ciberseguridad, para que los profesionales que se desempeñan, que se desenvuelven en esta disciplina profesional tan importante de la nueva era, puedan conocer cuál es su ámbito de actuación legal. Entonces vemos que la ciberseguridad es una disciplina profesional universal. Vamos adentrando en el tema, lo vamos percatando entonces que, si bien es cierto, algunas disciplinas profesionales pudiesen verse circunscritas a un ámbito local, vemos que la disciplina de la ciberseguridad no tiene frontera, es considerada universal. Entonces, vamos a comenzar a abordar la ciberseguridad en el marco legal venezolano. Entonces vemos que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 110, reza que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. En este caso, se hace alusión a la importancia de la tecnología para el desarrollo de un país. Sin embargo, existen acciones que regulan este instrumento. Por lo tanto, cuando se comete un delito informático, se está violentando la Constitución Nacional y el infractor debe ser sancionado. Entonces, partimos desde nuestra Carta Magna, es decir, está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya la comisión de lo que puede ser considerado como delitos informáticos. Seguidamente, en el Código Orgánico Procesal Penal, específicamente artículo 181, establece el legislador que los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, en las publicaciones, en los papeles, los archivos privados, y de la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento lícito. Entonces, ¿cómo vemos el análisis? ¿Cómo analizamos este artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal? ¿Cómo lo digerimos de una forma más sencilla y de una forma más coloquial? Bueno, sencillamente se establece en el Código Orgánico Procesal Penal que
en el marco de una investigación por delitos considerados delitos informáticos cometidos y analizados por expertos en ciberseguridad, por ningún concepto puede recabarse elementos de juicio. Es decir, en el marco de una investigación no puede, por ejemplo, practicarse una visita domiciliaria, lo que se conoce como un allanamiento, a un domicilio, a una residencia, sin tener la orden respectiva de un tribunal competente. ¿Qué significa esto? Que si a mí yo cometí un delito informático y consideran que yo puedo tener en mi domicilio elementos de juicio asociados a la comisión de ese delito y llega la policía, cualquier órgano de policía de investigación penal, allana mi residencia, recaban servidores, laptop, pendrive, disco duro, CD, cualquier tipo de elementos de juicio que pudieran vincularse con la comisión de esos delitos, no puede ser utilizado en mi contra porque han sido obtenidos de manera ilícita. Es decir, el procedimiento realizado por los órganos de policía de investigación penal fueron ilícitas porque en este caso, como describí anteriormente, no tienen una orden emitida por un tribunal competente para practicar esa visita domiciliaria. Tampoco puede ser considerado válido si interviene en mi teléfono, por ejemplo, interviene en mi teléfono sin autorización de un tribunal, sin autorización de un juez, interviene en mi teléfono y pueden grabar una conversación en la cual yo estoy intercambiando información con otra persona que es cómplice conmigo en la comisión de ese delito informático. Esa grabación tampoco puede ser utilizada en mi contra porque fue obtenida violando mis derechos fundamentales, realizando intromisión en la intimidad de mi domicilio, no, de mis comunicaciones. ¿Sí? Intervinieron de forma ilícita en mis comunicaciones, mi teléfono, y grabaron esa conversación mía con el cómplice. Entonces, fíjense lo siguiente. Esto se traduce en que un experto en ciberseguridad que puede estar trabajando para un organismo público, para un organismo privado, puede estar trabajando para un órgano de policía de investigación penal, tiene que estar consciente que si recaba información asociada a una investigación de un delito informático y la colección de esos elementos de juicio no cumplieron un protocolo establecido, que lo vamos a señalar acá en el análisis de marco legal, no cumplieron con un protocolo, es como que si no recabaran nada porque no van a ser evaluadas por el juez, no van a ser tomadas en consideración por el juez en el proceso que se está llevando en mi cuenta. Seguidamente vemos en el Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 182, que refiere que salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrán probar todos los hechos, circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba incorporado conforme a las disposiciones de este código y que no esté expresamente prohibido por la ley. En especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de la persona. Fíjense lo siguiente. Es muy importante esto porque muchas veces no lo interpretamos de forma adecuada. En ocasiones, por ejemplo, un área de investigaciones o de seguridad de una institución pública o privada interviene en las comunicaciones, es decir, pinchan la línea telefónica interna de un empleado o funcionario público sin existir un proceso judicial que autorice esa intervención telefónica. Entonces, si bien es cierto que el legislador aquí, de una forma muy coloquial, nos está diciendo que se pueden probar la comisión de delito informático por cualquier vía, utilizando cualquier medio. Cualquier medio, pero cualquier medio lícito, cualquier medio contemplado en el marco legal vigente. Y en el marco legal vigente no se establece la intervención de las comunicaciones, salvo que esté autorizado por un juez competente. Un medio de prueba para ser admitido, entonces nos refiere
el legislador debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Por ejemplo, si hay una intervención de las comunicaciones o hay con autorización judicial, si hay una visita domiciliaria, es decir, si practican el registro, el allanamiento de mi domicilio con una autorización judicial en la investigación de un delito informático donde yo pudiera estar imputado, y en esas actuaciones recaban información en la cual yo le soy infiel a mi esposa, eso no tiene que ver nada con la investigación del delito informático, ni tiene por qué concepto, ni tiene por ningún concepto que ser llevado esa información al proceso judicial que se adelanta. Es decir, la información que debe ser llevada al proceso judicial debe ser información relacionada, ¿ok? Porque si no, sencillamente, me disculpan la expresión tan, tan coloquial, pero se embasura el expediente, se embasura la investigación con información que no está relacionada con la investigación, en este caso, del delito informático. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que si ya en el proceso judicial ya se ha colectado, se han llevado al proceso judicial 18 elementos de juicio donde se evidencia la comisión del delito informático, pudiese el juez decir, bueno, ya esto está debidamente demostrado en concordancia con el fiscal del Ministerio Público, que fue el director del proceso penal, y no es necesario abundar, seguir llevando información, porque ya está suficientemente probado, comprobado con las pruebas que ya hemos practicado. El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio. Es decir, ¿qué es un hecho notorio? Por ejemplo, voy a decir la muerte ayer de la reina Isabel. Es un hecho notorio. ¿Y por qué es un hecho notorio? Bueno, porque es información que circuló en todos los medios de comunicación social del mundo. Es un hecho notorio. Entonces, si en el marco de investigación penal de un delito informático se pretende demostrar algún tipo de información asociada con, por ejemplo, se cometió un delito informático para cometer un fraude relacionado con la muerte de la reina Isabel, pero ya la muerte de la reina Isabel es un hecho totalmente notorio y no es necesario sino demostrar el delito informático, no el hecho notorio. El resumen, el proceso penal no establece un mecanismo único en su régimen probatorio, lo cual abre la posibilidad de probar todo con todo. Muy importante esto, probar todo con todo, siempre y cuando se respeta el debido proceso y las garantías constitucionales que caracterizan este sistema acusatorio. ¿Esto qué significa? De forma sencilla, significa que no existe en el marco legal venezolano, por ejemplo, 18 medios de prueba que son los únicos que taxativamente van a ser utilizados para poder probar un delito informático. ¿Qué significa esto? Que la tecnología evoluciona, avanza con tanta rapidez que por eso el legislador es sabio o fue sabio al decir que se puede probar todo con todo. Es decir, hoy yo puedo, si soy un experto en ciberseguridad y producto de mi experiencia y de mis conocimientos, poder descubrir una nueva forma de individualizar a la persona que cometa un delito informático, por ejemplo, utilizando las redes de comunicación del sujeto obligado, es decir, de la empresa o de la institución donde yo estoy laborando. Por eso que se dice, se puede probar todo con todo. Seguidamente vemos el contenido del artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Es por ello que se entiende que con la sola actuación del profesional del derecho se limitaría ampliamente a alcanzar este fin. Esto significa que si bien es cierto que se puede estar adelantando una investigación penal, que puede haber un proceso judicial, que los profesionales del derecho, los abogados, yo soy abogado, los abogados podemos estar teniendo el control procesal de las actuaciones, no es menos cierto que
se requiere necesariamente la participación de expertos en ciberseguridad para que aporten su conocimiento técnico a efectos de dilucidar los hechos, de aclarar la verdad. De modo tal que se recurre a especialistas de otras áreas quienes aplicarán su conocimiento en este sentido, regulado por las leyes establecidas para este propósito. Esta figura es denominada por el Código Orgánico Procesal Penal como peritos. Vemos entonces que ya comenzamos a hablar de una figura que se conoce como peritos. Vemos que en el artículo 224 del Código Orgánico Procesal Penal nos refiere que los o las peritos deberán poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte u oficio estén reglamentados. Significa que yo puedo participar en un proceso judicial como perito, puedo hacer un peritaje, puedo hacer una experticia, pero para que me acepten a mí, para que me juramenten a mí en el proceso judicial como perito, yo tengo que presentar, que me acrediten como experto en esa disciplina específica en la cual yo voy a emitir un informe conclusivo, un peritaje. Pero prestar atención que es muy importante este tema, que dice siempre y cuando el arte y oficio estén reglamentados. En caso contrario, deberán designarse a personas de reconocida experiencia en la materia. Entonces ya vamos viendo que, por ejemplo, no es requisito sine qua non, por ejemplo, para yo ser perito, que yo presente un título universitario en un área determinada, certificados de diplomado, título de pregrado, de posgrado, una especialización, maestría, doctorado. Es posible que sea una nueva disciplina, que sea tan incipiente, tan nueva, que no se tenga conocimiento total de esa disciplina y no existan expertos titulados académicamente. Y es posible también que la persona pueda demostrar de otra forma sus conocimientos en el tema. Voy a decir un disparate, por ejemplo. Ustedes han escuchado de los autos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, los Tesla, por mencionar uno, una marca, los Tesla, vehículos eléctricos. Ok, son automóviles eléctricos. Esto significa, muy probablemente en nuestro país, no hayan muchos expertos en ese tipo de vehículos, el funcionamiento de ese tipo de vehículos eléctricos. Imaginemos, solamente imaginemos, voy a decir un disparate, de que alguien pueda conectarse remotamente a la computadora de ese vehículo y hacer que ese vehículo impacte contra la fachada de un banco, por ejemplo, a gran velocidad, sin que el conductor del automóvil participe en ese hecho, o sencillamente que el vehículo, de forma remota, yo pueda lograr encender el vehículo, pilotear el vehículo y hacerlo impactar contra la fachada, como dije anteriormente, de un banco. Ok, imaginemos que eso sea así. Bueno, resulta que cuando van a hacerle una experticia al automóvil, no se consiguen expertos universitarios titulados en nuestro país que puedan acreditar conocimientos universitarios en el desarrollo y funcionamiento de ese tipo de automóvil eléctrico. No tenemos ingenieros que sean expertos en el funcionamiento de ese tipo de vehículos. Pero ocurre que consiguen a una persona, me consiguen a mí. Yo viví por decir algo, en los Estados Unidos, laboré en la fábrica de esos vehículos Tesla y no tengo un título universitario, no soy ingeniero, pero tengo 3 cursos que hice durante el tiempo que trabajé en esa fábrica y puedo acreditar ante el tribunal que tengo los conocimientos suficientes, necesarios, como para determinar si ese vehículo fue tripulado de forma remota o no. Ese es un caso en el cual yo puedo ser reconocido como perito en un tribunal, en el marco de una investigación penal, sin necesariamente tener un título universitario.
era sencillamente para describir un caso en los cuales los peritos no necesariamente tienen que ser titulados universitarios. Inclusive en el área de ciberseguridad, ustedes ven que hay sobre todo personas jóvenes, muy jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que sin ir a una universidad han desarrollado un conocimiento, unas habilidades innatas en el ámbito informático. Y se meten por aquí, se meten por allá, son capaces de hackear, de vulnerar mecanismos de seguridad de redes, hackean sistemas bancarios, sistemas de la bolsas de valores, por ejemplo. Entonces, los peritos serán designados y juramentados por el juez previa petición del Ministerio Público. El Ministerio Público presentará la petición, luego, obviamente, el Ministerio Público evaluar las características profesionales, de experiencia, trayectorias, credenciales de ese perito. Será el Ministerio Público, lo presentará al juez, salvo que se trate de funcionarios adscritos o funcionarias adscritas al órgano de investigación penal, el cual, para cumplir sus funciones, bastará la designación que a efecto le realice su superior inmediato. Es decir, si yo soy una persona que no soy funcionario público, bueno, el fiscal del Ministerio Público evaluará mis credenciales, mi información profesional, mis habilidades, mis conocimientos, y entonces el fiscal del Ministerio Público me presentará para que el juez me acepte o no como perito en este proceso judicial que se lleva a cabo. Pero si yo soy un funcionario, por ejemplo, del 6CPC, no se requiere esa evaluación previa de las credenciales, sino basta con la designación que me entregue mi jefe inmediato en la división o la dirección del 6CPC donde yo labore, por ejemplo. Serán causales de excusa y recusación para los peritos, las establecidas en este código. El perito, cuando hablo de causales de recusación, significa que, por ejemplo, si yo estoy siendo imputado por la comisión de un delito informático, mi esposa o mi ex esposa no se puede presentar como perito a efectuar un peritaje para evaluar las actuaciones que presuntamente yo realicé, porque ya pudiese ser una causal, pudiese ser, no, es una causal de recusación porque pudiese haber un interés manifiesto. El perito deberá guardar reserva en cuanto conozca de cuanto conozca como tuvo su actuación. Es decir, si yo soy un perito, yo no puedo de repente y fui juramentado y designado ante un tribunal para practicar unas actuaciones. Yo no puedo después, producto del conocimiento de informaciones de esa investigación penal, luego irme con mi colega Dávila y sentarnos a almorzar y entonces tomarme una cerveza y comenzar a comentarle a él y a vociferar de que yo estoy participando como perito en el proceso judicial X y Z, porque evidentemente puedo tener como consecuencia sanciones penales y sanciones pecuniarias, es decir, multas. Entonces, cuando seguimos hablando de los peritos, se trata entonces de profesionales ajenos al área jurídica, es decir, no necesariamente tienen que ser abogados. Entonces los peritos, mediante juramentación realizada por el órgano jurisdiccional, es decir, el tribunal, ingresan al proceso penal al ser reconocidos empírica y académicamente como conocedores de una ciencia u oficio específico y que pueden ayudar a esclarecer asuntos vinculados a la investigación realizada sobre la presunta comisión de un hecho punible. Percatémonos que dice el legislador que al ser reconocido empírica y académicamente, es decir, que puede ser reconocido académicamente por tener un título universitario, pero también empíricamente porque he desarrollado habilidades, conocimientos de forma innata, como dije anteriormente. En este abanico de posibilidades es donde la ciberseguridad, a través de su método científico y herramientas anteriormente señaladas, atendiendo a un hecho que sea objeto de investigación, prestará su servicio. Entonces vemos que es allí cuando esta disciplina profesional, la ciberseguridad, hace su acto de aparición, es cuando interviene con su método científico y herramientas. Su participación en el proceso penal se da mediante la realización de advertencias definidas por el código de la forma descrita a continuación. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son
los protocolos que deben cumplir los expertos en ciberseguridad para presentar a un tribunal, por ejemplo, sus experticias para que sean valoradas debidamente. El artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal nos refiere que el Ministerio Público realizará u ordenará la práctica de experticia cuando para el examen de una persona u objeto o para descubrir o valorar un elemento de convicción se requiere conocimiento o habilidades especiales de alguna ciencia, arte o oficio. Es decir, solo cuando se requiera una experticia va a ser solicitada por el Ministerio Público con el objeto de descubrir o valorar un elemento de convicción. Es decir, no se van a solicitar experticia por solicitar experticia que no estén relacionadas con la investigación. Por ejemplo, en una investigación de un delito informático, se puede solicitar, por ejemplo, la experticia de una silla. ¿Pero por qué la experticia de una silla? Ah, porque producto de la investigación se determinó que en la silla, en el asiento de la silla, que tiene un espacio, la silla tiene una especie de un cierre, el delincuente, el imputado, ocultaba en ese cojín de la silla implementos asociados a la comisión del delito. Entonces se le solicita la experticia de la silla para determinar que existe esa cavidad, ese espacio en la silla. Pero entonces esa experticia sí puede estar relacionada de una silla con un delito informático, pero no se solicita en una investigación de un delito informático la experticia. Resulta que yo como delincuente o imputado pasé por este pasillo donde habían sillas, mesas, archivos de lado y lado, y entonces le van a solicitar las experticias a la silla, a las mesas, a los archivos, porque yo pasé entre ellos para llegar al lugar donde o desde donde cometí el delito. Así que el Ministerio Público podrá señalarle a los peritos asignados los aspectos más relevantes que deben ser objeto de la peritación, sin que esto sea limitativo, y el plazo dentro del cual presentarán su dictamen. Es decir, el fiscal puede hacerle recomendaciones al perito o a los peritos, por ejemplo, como cuáles, decir, mira, es de sumo interés para la investigación establecer si desde esa computadora se logró acceso a las redes de comunicación del banco. Es de sumo interés y los peritos se van a concentrar en eso, pero no significa que los peritos no puedan determinar que se hizo conexión con las redes de comunicación del banco, con las plataformas tecnológicas del banco a través de otras computadoras que están en la misma oficina, por ejemplo. Así que no lo limita. De allí que el perito también es conocido como experto, es decir, en ciberseguridad. Los expertos en ciberseguridad, entonces pueden ser denominados peritos, pero también peritos en ciberseguridad, pero también expertos en ciberseguridad. Y ellos vaciarán el procedimiento, análisis y conclusiones de lo practicado en lo que se denomina un dictamen o informe pericial con las características requeridas en el artículo 225 del mismo EUDEN, significa del mismo Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a analizar la ley especial contra delitos informáticos. La ley especial contra delitos informáticos. El objeto de esta ley, de la ley especial contra delitos informáticos, es la protección integral de los sistemas que utilizan tecnología de información. Por ejemplo, ¿quiénes utilizan tecnología de información? Puede ser un banco, puede ser una empresa de seguro, puede ser una casa de bolsa, puede ser una institución pública, otra institución privada, puede ser un ministerio, puede ser un ente autónomo. Estamos en la época de la tecnología. Todas las personas jurídicas utilizan tecnología. Y las personas naturales también, porque vivimos permanentemente conectados. Entonces vamos viendo que también dentro de los objetos de la ley especial contra delitos informáticos, no solamente la protección integral de los sistemas que utilizan tecnología de información, también, así como la prevención, si el objeto de la ley es la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de estas tecnologías en los términos previstos en esa ley.
Entonces, vemos el objeto, es decir, cuál es la finalidad de esa ley especial contra el delito informático. Adelante. Tenemos dos preguntas por aquí. Una, Gregory pregunta, ¿quién o qué departamento prepara al perito? Ok, perfecto. Hola, Gregory, ¿cómo estás? ¿Qué departamento prepara el perito? Bueno, fíjate una cosa, mi estimado Gregory. Hay dos conceptos. El concepto tradicional era de los profesionales que esperaban que la institución donde laboraban lo formara como experto. Es decir, si yo era un analista en el área de informática, entonces yo esperaba que la institución donde yo laboraba me costeara los gastos para yo hacer un TCU, luego para yo hacer una carrera, una licenciatura, una carrera de ingeniería, luego para hacer una especialización, maestría y hasta doctorado. Porque tradicionalmente algunas personas consideraban que eso era responsabilidad del patrón. Ese es el concepto tradicional. El concepto actual es que no podemos delegar nuestro desarrollo totalmente al patrón, bien sea institución pública o privada. No lo podemos delegar. Significa que yo no me voy a desarrollar profesionalmente porque a mí el área de recursos humanos no me envió a ser un técnico superior universitario, no me envió a sacar una carrera de ingeniero, no me envió a hacer un diplomado, no me envió a hacer una especialización. No me voy a desarrollar por eso. No necesariamente. Porque si en el área de recursos humanos no hay recursos o presentan otro tipo de alegatos para no enviarme a esa preparación, va pasando el tiempo y yo obviamente no evoluciono, me voy quemando. Entonces, en conclusión, la fórmula correcta es un mix, es decir, el patrono tiene obligación de desarrollar el talento humano de su institución, tiene la obligación de enviarme a cursos de preparación, diplomado, apoyo financiero para pagar carreras universitarias, pero el mayor interesado soy yo mismo. Soy yo mismo en prepararme como un profesional en el área de mi competencia. Entonces, una vez que yo estoy formado en ese proceso mixto que me ha ayudado mi patrono o los patronos, es decir, las empresas donde yo he trabajado o las instituciones donde yo he trabajado, y que también me he preparado de mi propio bolsillo, de mi propio peculio, he cursado estudios pagándolo con mi propio esfuerzo, es entonces cuando yo soy un profesional que reúne las características para poder ser aceptado, designado y juramentado como un perito en un proceso judicial. Si no tengo esas características, no puedo ser considerado como un perito. Entonces, la responsabilidad es mixta. La responsabilidad del crecimiento profesional, del desarrollo profesional, es mixta del patrono, del talento humano que labora allí y del propio profesional que desea superarse y que no se limita nada más a esperar que el patrono lo haga. Gregory también pregunta si el perito determina si hay delito o solamente una opinión respecto al peritaje que hizo. Excelente pregunta, Gregory. Gracias, profesor Dávila. El perito es un profesional, Gregory, que sencillamente va a analizar los elementos de juicio colectado. El perito va a poner de manifiesto su conocimiento y va a pronunciarse sobre el análisis de los elementos de juicio colectado en un peritaje. Pero el perito no es quien va a determinar si se cometió un delito, no, señor, porque eso sería tipificar y el perito no tipifica. El perito emite su peritaje, emite su informe conclusivo y es el juez quien va a valorar ese peritaje. El juez puede, luego que usted como Gregory, usted presenta un peritaje, el juez puede no quedar convencido y solicitar la intervención de otro perito que se realice una contraexperticia. O pudiera ser que el Ministerio Público promueve
a intervención de un perito a través del Ministerio Público. El Ministerio Público promueve la intervención de un perito y ese perito es un funcionario público, por ejemplo, del 6CPC. Y yo soy el imputado, estoy privado de mi libertad, yo estoy preso, ¿correcto? Ah, pero entonces cuando yo veo los resultados de ese peritaje, yo considero que me está perjudicando y a través de mi abogado, yo solicito ante el tribunal una contraexperticia, otro peritaje, es decir, la intervención de un experto que voy a pagar yo, que va a pagar el tribunal en función de las resultas del juicio. Se va a promover otro experto para que haga otra experticia. Y hay muchos casos en los cuales el experto, el perito que interviene posteriormente resulta que pudiera estar más actualizado que el funcionario público y, producto de su peritaje, desmentir el resultado de la primera experticia. El perito no tipifica, presenta el resultado de su análisis y es el juez quien decide si se comete un delito luego de analizar los elementos de juicio. Otra pregunta es. Sí, de Orlando pregunta, Orlando Zambrano. Si bien la extorsión y estafa son delitos comunes, al realizarse vía telefónica se convierte automáticamente en delito informático. Sí, fíjate, siempre y cuando intervengan sistemas tecnológicos, sistemas de comunicaciones, son en primera instancia considerados delitos informáticos. Es decir, hay extorsiones convencionales. ¿Cuál es una extorsión convencional? Un cobro de vacuna. Es decir, un delincuente se presenta y deja un panfleto de un establecimiento comercial indicando que si no le pagan a ellos un monto determinado de forma semanal, le van a tirar una granada a la licorería. Es una extorsión convencional. Pero pudiese ser también que a la persona la contactan vía correo electrónico, la contactan y le secuestran la base de datos de esa empresa y lo extorsionan y le solicitan el pago de una cantidad determinada de criptomonedas, de criptoactivos, a cambio de liberarle la base de datos que la tienen secuestrada. También los privados de libertad, desde algunos recintos penitenciarios, también efectúan contactos para extorsionar a las personas vía WhatsApp y al utilizar sistemas tecnológicos se convierten efectivamente en delitos informáticos. En esta ley entonces se cuenta con un glosario de términos relacionados al área, así como un catálogo de 20 delitos desarrollados. Los siguientes capítulos, es decir, la ley de delitos informáticos, en primera instancia, establece 20 conductas consideradas como delitos informáticos, pero no se circunscribe exclusivamente a ellos y se refiere en el título 1 a los delitos contra los sistemas que usan tecnología de información. Segundo, de los delitos contra la propiedad, porque hablamos, por ejemplo, anteriormente, de los delitos contra la privacidad de las personas y las comunicaciones, de los delitos contra los niños, niñas y adolescentes y de los delitos contra el orden económico.